Trabajo para una empresa de tecnología como agente de soporte al cliente en su servicio de chat en vivo 24/7. Debido a la naturaleza del trabajo, puedo trabajar desde casa. Sin embargo, la desventaja es que trabajo en el turno nocturno. Estar en la comodidad de mi hogar y tener que pasar la noche en vela es una receta para el desastre. Aquella era una noche de trabajo habitual, tenía mi aplicación abierta en el portátil que recibía automáticamente nuevos chats. Probablemente atendía de 5 a 10 clientes por hora, y cada chat solía resolverse en unos 2 minutos, así que gran parte de mi trabajo consistía en esperar. Tenía una taza de café caliente en mi escritorio y YouTube abierto en el otro monitor. Alrededor de las 2 de la mañana, quizá un poco antes, estaba ayudando a un cliente a resolver un problema de reembolso cuando escuché algo afuera. Era un hombre, aparentemente pidiendo ayuda. Algo en su voz me dio escalofríos, ya que parecía estar justo afuera de mi casa. Sin embargo, como estaba en medio de un chat, no podía levantarme de inmediato para ver quién era. Además, ni siquiera estaba seguro de si quería hacerlo, tenía un mal presentimiento. Continué ayudando al cliente mientras escuchaba a este hombre pidiendo ayuda en el fondo durante varios minutos. Una vez que terminé, decidí asomarme por la ventana para ver qué estaba pasando. Sin embargo, sabía que quienquiera que fuera no podía necesitar ayuda tan desesperadamente si había estado parado en el mismo lugar durante varios minutos. Bajé las escaleras, y después de escucharlo llamar de nuevo, me di cuenta de que estaba en algún lugar cerca de la parte trasera de mi casa. Me acerqué a la ventana y eché un vistazo a través de las persianas. Mi jardín trasero estaba cercado, pero en medio del patio estaba parado un tipo. Gritó de nuevo, pero su cuerpo no se movió, se veía antinatural, como si nada estuviera mal. Estaba realmente oscuro, pero pude notar que llevaba una sudadera con capucha y vaqueros oscuros. Decidí que lo mejor sería simplemente dejar a ese tipo en paz. Probablemente estaba borracho o drogado. Dejé la ventana y volví a subir las escaleras. Sin embargo, casi tan pronto como me fui, el tipo dejó de gritar. Eso me dio un mal presentimiento, como si de alguna manera supiera que yo estaba allí, pero preferí pensar que simplemente se estaba yendo. Un minuto después, recibí otro cliente para atender. Comencé a escribir mi mensaje, pero antes de que pudiera terminar, de repente escuché golpes extremadamente fuertes provenientes de la planta baja. Por el sonido hueco y plástico, supe que venían de la puerta trasera. Sabía que tenía que ser ese tipo, lo que me puso nervioso. ¿Qué podía querer? Claramente, lo que fuera, no se iba a ir sin ello. Terminé de escribir rápidamente y luego tomé mi teléfono para reportar al tipo a la policía. Después, bajé las escaleras. Miré por el pasillo, de inmediato, lo vi parado en la puerta trasera. Tenía la cara presionada contra ella, mirándome fijamente a través del cristal. Comenzó a golpear la puerta de nuevo, y no estaba seguro de qué más hacer, así que me quedé allí, sin moverme. Después de unos 30 segundos, su cara se cayó hacia adelante y retrocedió. Luego, caminó por mi jardín trasero y trepó la valla. Mientras lo veía, pensando que todo había terminado, noté su figura moviéndose entre las rendijas de la cerca. Y fue entonces cuando me di cuenta de que había varias figuras más moviéndose fuera del cercado. La policía tomó mi declaración de lo ocurrido y describí al tipo lo mejor que pude. Creo que era todo un grupo planeando algo, tal vez el primer hombre solo estaba allí para hacerme abrir la puerta y luego los demás vendrían detrás. Realmente no lo sé, solo rezo para que esto haya sido un intento aleatorio y no algo dirigido específicamente hacia mí. Si ese es el caso, entonces puede que no sea la última vez que los vea. Vivo en St. Louis, Missouri, justo en el corazón de la ciudad. La alta tasa de criminalidad no es una exageración, ya que cada día salen nuevas historias sobre cosas terribles que suceden aquí. Sin embargo, a pesar de vivir en esta ciudad, nunca me había pasado nada hasta ese momento, ni siquiera había visto nada en persona. Siempre sentí que lo que sucedía estaba un poco fuera de mi vida, así que intentaba seguir con mi día a día de forma normal. Trabajo para Uber Eats y DoorDash, generalmente en bicicleta, ya que estoy en la ciudad. Ese día estaba haciendo principalmente Uber Eats y había empezado alrededor de la hora de la cena. El clima no era bueno,
Estaba nublado y llovía de vez en cuando, pero eso forma parte del trabajo a veces, ya que el dinero no se va a ganar solo. Alrededor de las 11, me encontré bastante lejos de mi ubicación habitual, en el centro de la ciudad, con la lluvia empeorando. Estaba pensando en volver en bicicleta para reiniciar mi ubicación más cerca de casa, pero apareció un pedido que era difícil de rechazar, $30 por una entrega a 2 millas de distancia. Para dar un poco de contexto, estaba en el límite de la ciudad, donde se mezcla con una zona más suburbana con casas pequeñas y grandes edificios de apartamentos. No era una zona bonita en absoluto, pero no era un lugar en el que no hubiera estado antes. Llegué al restaurante, recogí la bolsa y la até a mi bicicleta. Mientras hacía esto, las luces de un coche iluminaban la acera en la que estaba. El coche estaba aparcado a unos metros de distancia y había estado allí todo el tiempo. Me subí a la bicicleta y comencé a pedalear, y mientras lo hacía, vi que las luces del coche se encendían y seguían detrás de mí. Supuse que era solo una coincidencia, pero al hacer un par de giros y adentrarme en el vecindario, ese mismo coche seguía detrás de mí. Después de un par de minutos, llegué al edificio de apartamentos al que debía hacer la entrega. Me acerqué al aparcamiento de bicicletas y aseguré la cadena alrededor de la bici. Momentos después, el coche entró en el estacionamiento. En ese momento, empecé a ponerme un poco nervioso. Tal vez aún era una coincidencia, pero me sentía un poco inquieto pensando que tal vez intentaran robarme la bicicleta. Agarré el pedido y me apresuré a entrar, intentando entregarlo lo más rápido posible. Subí al segundo piso y llegué a la habitación, donde toqué a la puerta. Era un pago en efectivo, lo cual es bastante común por aquí, pero en ese momento resultaba muy inconveniente. Mientras esperaba a que me abrieran, miré por el pasillo. Estaba débilmente iluminado y muy deteriorado, con la pintura desconchada en las paredes, baldosas del techo faltantes e incluso algo de moho cerca de algunas puertas. También estaba extrañamente silencioso para ser un edificio tan grande, lo suficientemente silencioso como para que pudiera escuchar a un par de personas subiendo las escaleras. Volví a tocar la puerta, pero mantuve la vista fija en el final del pasillo. Podía sentir mi corazón acelerarse, como si mi cuerpo supiera que algo andaba mal. Entonces, 2 hombres aparecieron al final del pasillo. Caminaban hacia mí, mirándome fijamente como si quisieran intimidarme. La persona en la habitación aún no abría la puerta, y yo no sabía qué hacer. Intenté irme y pasar junto a los 2 hombres, pero bloquearon todo el corredor y me empujaron hacia atrás. Luego, la puerta se abrió de golpe y otro hombre, claramente en complicidad con los otros 2, me ayudó a meterme a la fuerza en la habitación, cerrando y bloqueando la puerta con violencia. En ese momento, empecé a gritar desesperadamente sin tener idea de lo que estaba pasando. Me amenazaron y me llevaron a una habitación que estaba completamente vacía. Me arrojaron dentro y cerraron la puerta con llave. Me quedé allí, en medio de esa pequeña habitación vacía, sintiéndome desesperado y aterrorizado. Podía escuchar a los 3 hombres hablando, y dijeron algo sobre meter a los 2 en un coche. Los 2 no tenía idea de lo que eso significaba. Luego, se escucharon gritos, pero no de los hombres, sino de agentes de policía que les ordenaban abrir la puerta. Por lo que parecía, los hombres no ofrecieron resistencia. No mucho después, me sacaron de allí, y fue cuando descubrí lo que significaban los 2. Había otra víctima en una de las otras habitaciones. Al parecer, 10 minutos antes de que yo llegara, habían hecho exactamente lo mismo con otra persona de reparto. Habían hecho el pedido, la siguieron y la secuestraron. Un vecino escuchó el alboroto y llamó a la policía, por lo que llegaron tan rápidamente. En cuanto a lo que habría sucedido si nadie hubiera llegado, no se puede decir con certeza. Ninguno de los hombres dijo una palabra sobre sus intenciones, por lo que todo lo que la policía puede hacer es suponerlo basándose en las pruebas que pudieron encontrar. Por suerte, parecía que este había sido su primer intento de algo así, y ojalá sea el último. No puedo imaginar qué habría sucedido de no ser por el vecino que nos salvó. Era una noche bastante normal para mí. Estaba de descanso el fin de semana y no tenía planes de hacer absolutamente nada productivo durante mis 2 días libres. Tenía algunos aperitivos y bebidas listos en la mesa junto al sofá, y estaba viendo una película tonta para pasar el rato. Afuera estaba tormentoso, y de hecho,
Era mucho peor de lo que solía ser por aquí. Los relámpagos eran muy fuertes, como si cayeran a menos de 1 kilómetro de distancia. Normalmente encuentro consuelo en el clima lluvioso, pero esto era demasiado, incluso para mi gusto. Lo que definitivamente no era reconfortante fue cuando escuché algo golpear la puerta principal. Fue un solo golpe, lo que me hizo pensar que el viento había hecho que algo chocara contra ella. Me levanté y miré afuera, abriendo la puerta y recibiendo un chaparrón de lluvia y viento. Sin embargo, no había nada que pudiera haber chocado contra la puerta. Estaba tan confundido que incluso di unos pasos más hacia afuera para buscar algo cerca de mi porche. Al no encontrar ninguna respuesta y solo empaparme más con la lluvia, volví a entrar. Lo que fuera, parecía que ya se había ido. Mi camisa estaba completamente empapada, así que antes de hacer cualquier otra cosa, subí directamente las escaleras, me puse una camisa limpia y me sequé con una toalla. Mientras estaba arriba, lo escuché de nuevo, un fuerte golpe contra la puerta principal. Me hizo saltar y murmurar en voz baja, porque realmente me había sobresaltado. Esperé a escuchar más sonidos mientras recuperaba la calma, luego me acerqué a las escaleras y miré por encima de la barandilla hacia la puerta principal. Mis ojos se abrieron de par en par, la puerta estaba abierta, la lluvia salpicaba dentro y todo estaba mojado. Rápidamente corrí y la cerré lo mejor que pude, pero el pomo estaba destrozado. Todavía no tenía idea de lo que había sucedido, honestamente, pensé que había un tornado o algo así. Por supuesto, me di cuenta de que esto era mucho más aterrador de lo que pensaba. El charco que se había formado en la entrada tenía varias huellas de zapatos embarrados que se adentraban en la casa y se extendían por el suelo. Con la puerta apenas encajada en el marco, la dejé así y comencé a seguir el rastro de barro y agua por el pasillo. No sé por qué, pero por alguna razón sentí que estaba atrapado allí con quienquiera que estuviera dentro. Ahora sé que debería haber salido corriendo de inmediato, pero en ese momento, creo que el miedo y la adrenalina me hicieron actuar de forma extraña. Cuando doblé la esquina que llevaba a la sala familiar, vi un par de botas viejas y empapadas tiradas en el suelo, y las huellas que estaba siguiendo terminaban allí. Miré hacia arriba, las luces estaban apagadas en esa habitación, que solo tenía un pequeño sofá y una butaca, y supe que se estaban escondiendo detrás de uno de ellos. Fue solo entonces, al mirar la habitación completamente a oscuras, estando a solo unos pasos de una persona desconocida, que me di cuenta de que necesitaba salir de allí cuanto antes. Rápidamente agarré mi teléfono del sofá en la sala de estar y salí corriendo a la tormenta, luego me refugié bajo un árbol mientras llamaba al 911. Tardaron varios minutos, pero finalmente llegaron. 4 agentes entraron en mi casa y un minuto después salieron arrastrando a un hombre bajo la lluvia y lo metieron en su coche. Parecía un loco, no sé cómo describirlo de otra manera, tenía el pelo largo y los ojos hundidos. Lo que es aún más inquietante es que, después de encerrarlo en el coche, volví a entrar con un oficial y me dijeron que lo habían encontrado escondido debajo del sofá. Así que todo el tiempo que estuve mirando la habitación oscura, probablemente le estaba mirándome de vuelta. Lo peor de todo es que encontramos un mazo detrás del sofá donde estaba escondido. Obviamente lo usó para entrar, pero qué más pensaba hacer con él es algo que no sabemos. Espero que permanezca encerrado mucho tiempo, de lo contrario, probablemente viviré paranoico por el resto de mi vida.